de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya comenzamos esta edición de Reunión de Pauta, día martes 8 de marzo, y estamos empezando nuestra edición del día de hoy en nuestro espacio de conversación aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos a esta hora en una jornada bien noticiosa, muy intensa. La semana en general va a estar bien noticiosa, ¿no? Por el cambio de mando del día viernes, por los preparativos también que están programados, pero hoy en particular por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es ese tema precisamente uno de los que vamos a tratar junto a nuestro panel del día de hoy en esta nueva temporada. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestros panelistas del día martes, que gentilmente nos acompañarán en esta segunda temporada de Reunión de Pauta. María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad de Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda y miembro activo de Comunidad Mujer, está junto a nosotros. ¿Cómo está María Olivia? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Un gusto de verlo y volver a nuestra audiencia, pues, a la audiencia de los martes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Bien? Muy buena. Qué bueno, me alegro. Pilas recargadas entonces. Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Universidad Católica y profesor titular de la Universidad San Sebastián, también está junto a nosotros. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Hola, queridos panelistas. ¿Cómo partimos el año, Carlos? ¿Bien? Bien, muy bien. Con buena pilas recargadas. Muy bien, sí, está pues. Muy bien. Excelente. Y Mauricio Rojas completa nuestro panel de los martes, renovado también para este 2022, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Desde Suecia, conectado junto a nosotros, Mauricio Rojas. Mauricio nos acompaña desde allá, junto a Carlos, junto a María Olivia. Vamos a estar todos los martes en nuestro panel de Reunión de Pauta. Y vamos a ir de inmediato a nuestro tema para el primer bloque. Le dedicaremos un espacio al análisis de lo que significa el Día Internacional de la Mujer en una jornada que ha estado marcada fundamentalmente por movilizaciones, por algunos actos políticos también en La Moneda, de parte también de las futuras ministras y subsecretarias del gobierno que encabezará Gabriel Boric. Hubo distintas señales y por supuesto por la ciudadanía que se ha manifestado durante este 8 de marzo, pero queremos analizar el tema con un punto de vista bien particular y que tiene que ver con lo que va a significar este tema, el de la equidad de género, para el próximo gobierno. Considerando una definición clave que ha dado el próximo presidente, que es que este será un gobierno feminista. Así lo definió hace largo tiempo en su campaña y lo ha ratificado además durante este martes él o alguna de sus ministras como Camila Vallejo, por ejemplo, quien ha ratificado que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tendrá una oficina en La Moneda y desde ahí, dijo, va a trabajar codo a codo con todos los ministerios. Y que Siches, por su parte, ha abordado algunas de las deudas que enfrentaba nuestro país en materia de acceso al mercado laboral, por ejemplo, como otro tema bien central en la agenda que empiecen a desplegar a partir del próximo 11 de marzo. Bueno, es este tema el que vamos a abordar. María Olivia, me gustaría comenzar contigo por razones obvias para hacer una pregunta bien precisa que tiene que ver con lo que tú entiendes por este gobierno feminista y cómo crees que se pueda llevar a la práctica esta definición que, como digo, es uno de los ejes que estructura el gobierno de Gabriel Boric. Pues yo creo que de aquí en adelante todo el año puedes empezar por mí para que no sea una discriminación positiva solo en el Día de la Mujer, porque creo que la verdad es que el Día de la Mujer es una excusa súper potente para tener estas discusiones y hacer un análisis reflexivo, tener manifestaciones políticas y poner, ¿no es cierto?, el tema de realce, pero la verdad es que en esta transformación social en la que estamos en el país, el tema de lo que vamos a llegar a ser no se ve posible si las mujeres no participamos de mejor manera y en mayor cantidad en los cargos, ¿no es cierto?, que tienen acceso al poder. Porque las transformaciones requieren... María Olivia, con la necesidad de poner estos temas constantemente durante el año, sí. Que acá en Reunión de Pauta lo hemos hecho, Lo hemos hecho en Pauta y yo lo digo más abierto, no es un tirón de orejas, sino que es un llamado de atención en general a la sociedad. De acuerdo. Yo hoy día he estado en varios paneles en distintas partes. Me tocó un panel en la mañana donde el comité directivo de una organización, y lo voy a decir como una anécdota, pero todavía muestra dónde estamos, ¿no? O sea, era un lugar con aforo y había unas 17 mujeres y 10 hombres, y yo le pregunté a las mujeres dónde trabajaban y todo, después dije, y los hombres llegaron tarde, entonces le pregunté, ¿y los hombres? Y una mujer dijo, ellos son todos nuestros jefes.
Y le dije, no hay ninguna mujer jefa, ninguna. Entonces tú te das cuenta que esto todavía, y no les llama la atención, yo creo, no sé si les llama o no les llama, pero si a uno le llama la atención y te da vergüenza salir en la foto de la memoria de fin de año, en una foto de 8 hombres, haces algo para cambiarlo. Y creo que eso es un poco la señal de cada vez más, ¿no es cierto?, en este día, ¿no es cierto?, que se conmemora una lucha de las mujeres, la violencia, un montón de otras cosas, pero que nosotros aprovechamos para poner el tema en la palestra. Sí. El gobierno feminista, y voy a poner el titular, yo creo que un gobierno feminista significa que los hombres hablan de temas feministas, que el que pone, ¿no es cierto?, además de las mujeres, que el que pone el acento sobre los cambios necesarios de mayor participación, de mayor equidad, de menos discriminación, de no a la violencia, son los hombres con mucha fuerza, en donde además se producen políticas que tendan a recoger las discriminaciones. Yo debo decir que, y voy a poner un ejemplo porque me van a entender de inmediato, pero cuando uno dice que la justicia tiene que tener un sesgo o una mirada feminista, yo entiendo perfectamente lo que pasa, porque cuando una mujer va a la corte y va con escote y va con mini, el juez en su sesgo inconsciente presume inmediatamente que la mujer es más libertaria y que probablemente se ganó lo que le pasó, y que tiene, ¿no es cierto?, una conducta que no está acorde con la falta, ¿no es cierto?, porque ella se lo busca. Y esos son estos sesgos que tenemos como sociedad, en los cuales tenemos y necesitamos tener una reflexión para poder equiparar un poco y nivelar la cancha. Los sesgos inconscientes existen a todo nivel, y un gobierno feminista significa hacerse cargo de estos sesgos inconscientes, significa evitar el pensamiento en grupo, puros hombres decidiendo sobre el futuro de un país que es miti-miti, y significa tener una cultura mucho más normada. Carlos, ¿qué significa a tu juicio esta definición de ser un gobierno feminista para Gabriel Boric y para su equipo de trabajo? Bueno, primero decir que a mí me parece bien que un gobierno, cualquiera sea el signo político, hoy día, en el momento que estamos viviendo en la sociedad actual, en el siglo XXI, ¿ya?, tome una agenda que ponga sobre la mesa, y en eso coincido con María Livia, temas que son relevantes y respecto a los cuales evidentemente que hay una discriminación, una serie de fenómenos que están ocurriendo que no es bueno para la sociedad, para ninguna sociedad. Y así me parece bien. Ahora, lo que es importante, digamos, para que quienes nos escuchen entiendan bien, digamos, el gobierno feminista que ha planteado Gabriel Boric habla, y lo dice textualmente en el programa, ¿no es cierto? Esta perspectiva feminista significa una sociedad, dice, y la economía que tiene como eje principal la protección y sostenibilidad de la vida. No puedo sino coincidir absolutamente. Y después dice, habla también de las políticas públicas en el cuidado de la vida. Y tiene 3 ejes fundantes que me parecen importantes, todos los cuales yo coincido plenamente. El tema de la discriminación, que decía María Livia, la discriminación sigue existiendo en el plano laboral, en términos de los pagos, sigue existiendo cuando uno ve las cifras económicas. Digamos, es increíble cómo después de la pandemia se produjo una caída fuerte en la ocupación, no se ha logrado recuperar, las mujeres todavía tienen que preocuparse de una serie de fenómenos, por lo tanto, ahí hay un tema pendiente que tenemos que abordar. También habla de la discriminación en términos del poder. Y lo pone en términos gráficos, en el sentido de decir, por ejemplo, erradicar la violencia. Tiene que ver con el poder machista, el poder del hombre, ¿te fijas? La violencia contra la mujer, ¿no es cierto?, que significa muchas veces femicidio, eso es inaceptable. Un segundo tema, primer tema, como digo, que tiene que ver con la discriminación y el poder. Segundo tema que me parece muy relevante que se ponga sobre la mesa, que es el tema de la sociedad, este sistema nacional de cuidados. Ustedes saben perfectamente bien, hoy día, estimaciones que se hacen respecto por cuánto aporta, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo al interior de la familia, independiente de que lo haga, en términos del Producto Interno Bruto. Más o menos 20% del producto que no se registra en las cuentas nacionales corresponde al trabajo al interior de la familia. ¿Y quién lo hace? La mujer. ¿Ya? ¿Se retribuye? No, al revés, digamos, no recibe ninguna compensación. Y la mujer tiene que tener autonomía económica. Por lo tanto, aquí hay un tremendo desafío que significa mucha plata, porque hay que crear los incentivos. Esto no se crea en forma, digamos, de decreto. ¿Cómo se logra finalmente que la mujer pueda ser compensada en términos de cuidado? Y el tercer tema, que a mi juicio es la sombra, tiene 2 componentes. Digamos, una parte, digamos, que yo no comparto para nada, ¿cierto?, que es el tema del aborto. Esta idea, ¿cierto?, de los derechos reproductivos y sexuales, con el aborto libre, seguro, gratuito. Es una de las demandas que se ha levantado este día.
Sí, claro. A mí me parece una aberración, digamos, porque no estamos hablando de causal, y ni siquiera estamos hablando de a partir de tal fecha. No, simplemente para responder a una agenda, ¿no es cierto?, feminista, que me parece que es una aberración. Y por último, algo que yo comparto. Cuando se habla de la educación sexista, yo creo que en los colegios es bueno que a esta altura se comience a hablar sobre que existe un movimiento feminista que se encamina a lograr finalmente algo que es importante, que es igualdad de condiciones para el hombre y para la mujer. En los colegios no se enseña nada de eso. Sí. Y yo creo que hoy día es un fenómeno tan importante, me parece valioso, como digo, que se ha incorporado. Y por eso yo creo que tiene luces, muchas luces, ¿no es cierto?, y sombra este gobierno feminista de Gabriel Boric. Mauricio Rojas. Mira, el problema que yo veo es que aquí se tienden a confundir dos cosas. Una es la causa de la mujer, de su progreso, de su igualdad, por lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero el feminismo es totalmente distinto. El feminismo es una ideología. Digamos, son muchas ideologías porque hay muchos feminismos. Hay feminismos identitarios en que el hombre, por esencia, es el portador del mal. Hay feminismos marxistas, socialistas, radicales. Por lo tanto, cuando tú planteas la causa de la mujer desde el punto de vista de una ideología, estás creando una serie de problemas. Primero porque estás excluyendo a los que no comparten esa ideología, que yo creo que son la mayoría. Yo creo que muy poca gente sabe realmente qué significa feminismo. La mayoría dice, sí, yo soy feminista porque para no quedar mal, digamos. Pero yo me gustaría preguntarle, ¿qué tipo de feminismo? A ver, vamos a ver, el identitario, el socialista, el marxista, el radical, no tendrían idea de qué decir. Por lo tanto, es una cuestión como de moda, pero es una moda peligrosa. ¿Por qué? Porque se puede transformar en un instrumento de represión de los que no concuerdan con la ideología feminista, que se da mucho ya en Estados Unidos, acá en Europa. Todo este fenómeno de la cancelación, donde aquel que cuestiona los dogmas de la ideología feminista simplemente no puede expresarse hoy día. Por lo tanto, yo creo que le va a hacer mucho daño a la causa de la mujer esta forma ideologista de plantearla, que es excluyente y que puede terminar siendo una represión contra los que piensan distinto. Ajá. María Olivia, ¿qué te parece ese punto, el de ese fanatismo que plantea Mauricio? Parece que el feminismo es una ideología, yo orgullosamente digo soy feminista y entiendo que adentro del feminismo hay un montón de corrientes y uno puede discrepar con alguna, esto es un espectro, viene desde el 0 hasta el 1 en todas las graduaciones posibles y si no se llama feminismo y tú le pusiste causa a las mujeres, yo también estaría en ese mismo lugar, en la causa por las mujeres, pero yo creo que es una ideología, no es una causa. Es un proyecto a largo plazo. Yo nací con esto en mis genes y voy a morir con esto en mis genes y cada vez me voy poniendo un poquito más radical, a contrario sensu de lo que uno dice que debiera ponerse más conservadora, porque veo que el avance tirado por discursos que son un poquito pero sí, vamos todos, estamos todos de acuerdo, no pasa. Tiene que ser un poco más acelerado y tenemos que ponerle un poquito más de ideología. Yo doy un ejemplo, que es un ejemplo nada que ver, ¿no? Pero ponerle palabras a las cosas es súper importante. Y nosotros pertenecemos a una generación en la cual llamamos a las cosas por sobrenombre. Así, los niños tenían tilín y las niñitas tenían potito. Y hoy día los niños tienen pene y las niñitas tienen vagina y hablan así entre ellos. Para nosotros eso es como un shock. Y ese mismo shock es usar la palabra feminismo. Pero la palabra es feminismo. Pero mira, María Olivia, por ejemplo, te planteo. La idea fundamental ha sido una igualdad entre hombres y mujeres. Eliminar las discriminaciones, los sesgos negativos, etc. Sin embargo, como tú muy bien sabes, hay una fortísima corriente dentro del feminismo que plantea lo contrario, la desigualdad, porque consideran que igualarse con los hombres es igualarse con sujetos que están esencialmente condenados a hacer el mal, por una cuestión prácticamente biológica. Tú sabes muy bien eso existe. ¿Y son un grupo mayoritario, Mauricio? ¿Qué tipo de feminismo? ¿Cómo? ¿Son grupos mayoritarios o minoritarios? Son grupos muy importantes, o sea, en la discusión realmente ideológica que existe, son grupos con una fuerza enorme. Ajá. Después están mira, hay una cantidad de feminismo, por lo tanto, cuando Boris dice el gobierno feminista, de que, como la define Camila Vallejo, como la define Isquia Siche, que a lo mejor no sabe muy bien qué están diciendo, a lo mejor.
o como lo dice Boris. O sea, a esto hay que darle un contenido, Uh-huh. y lo que yo temo es que este contenido sea ideológico y excluyente, donde cualquier persona porque esto ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos, que cuestiona los dogmas del feminismo. Por ejemplo, que el género es un puro constructo social, que no hay nada biológico. Yo digo, cualquier biólogo dice, esta es una locura. Pero esos biólogos hoy día no pueden expresarse libremente, Ajá, porque el feminismo, como ideología, los reprime. Carlos. Porque dice que están justificando cosas injustificables. A ver, yo creo que ninguno de los dos está equivocado en su planteamiento. Yo creo que, primero, Mauricio está apuntando posiblemente a un tema que él conoce mucho más cercanamente que lo que pasa en Europa. Uh-huh. Y probablemente, digamos, el camino que está diciendo, ojo, cuidado, porque este camino conduce finalmente a algo que puede ser muy peligroso. En ese sentido, yo coincido con la preocupación de Mauricio, esto de la desigualdad, o sea, no es ni siquiera la igualdad, la desigualdad, ¿ah? Y se manifiesta de muchas formas. Entre paréntesis, por ejemplo, que algo que puede ser más riesgoso, porque en el programa, Mauricio, de Gabriel Boric, como digo, yo lo leí de pe a pa, digamos, y fundamentalmente está hablando de políticas públicas encaminadas, digamos, a esa igualdad, o sea, a no discriminar, digamos, también, sí. son políticas que son sensatas, el tema del cuidado de la mujer, el tema, ¿no es cierto?, el tema del empleo, cómo lograr finalmente, digamos, que la mujer, el tema de la educación sexual correspondiente, Uh-huh. bien hecha, digamos, dentro de los colegios. Pero también hay movimientos, y eso es lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente. Por ejemplo, el tema del fallo de la justicia con equidad de género. ¿Qué significa eso? Con perspectiva de género. Con perspectiva de género, digamos, ¿qué significa eso? O sea, eso Lo expliqué al principio, lo expliqué al principio, porque al final los fallos de la justicia con perspectiva de género también implican, en el caso, y yo te voy a poner un caso, cuando una mujer ha sido abusada sexualmente, en cualquier circunstancia, el juez lo primero que dice, no, porque estaba con la minifalda, no, porque es que estaba curada, es que en realidad andaba sola en la micro de noche. Entonces los atenuantes no tienen la perspectiva de género, pero porque en el fondo no tratan a la mujer como si fuera igual a un hombre. Pero está bien, y esa es una explicación generosa la que estás haciendo tú, pero no necesariamente va a ser, digamos, finalmente el fallo que va a emitir un juez. Entonces, puede derivar en cualquier cosa. Esa es mi preocupación, digamos, que efectivamente en este enfoque ideológico puede derivar en cualquier cosa. Entonces, yo coincido, como digo, digamos, que hay una preocupación, pero hasta ahora, por lo menos, ¿cierto? Cuando uno lee en el papel, ahora, ¿qué sucede finalmente? En Chile, por lo menos, son políticas que me hacen razonables, excepto el tema del aborto libre, porque cuando un programa de gobierno habla de la sostenibilidad de la vida, ¿no es cierto?, y el cuidado de la vida, y resulta, digamos, que la mujer puede abortar simplemente a una persona, digamos, que es vida, pero que no corresponde a ella misma, a mí me parece que es como digo, una aberración. Ahora, Carlos, Mauricio, ¿por qué plantear estos temas que yo también leí el programa? Hay muchas cosas razonables, pero ¿por qué plantearlo en forma excluyente? Cuando tú pones una ideología como en la capa de todos estos temas, le estás diciendo a los que no comparten esa ideología, ustedes no son parte de esto. Eso no es cierto. Yo no soy feminista, pero comparto muchos de estos puntos muy importantes. Hay algunos que no los comparto, por ejemplo, el postnatal obligatorio. uh-huh. Yo creo que es ir un poquito lejos. Ni siquiera en Suecia ni en otras partes se ha llegado a esos niveles de obligatoriedad. Repartir condones en las escuelas primarias me parece No, por supuesto. poco discutible, digamos, por lo menos para decirlo así. Sin embargo, por ejemplo, un salario mínimo para las personas que cuidan a personas que tienen una dependencia severa me parece de toda fundamentalmente justicia. mujeres, claro. O que el Estado, Pero déjame el Estado se haga cargo, por ejemplo, de la pensión alimenticia no pagada. Ajá. Y que después persiga a los hombres. Me parece muy, muy importante y en eso estamos de acuerdo, pero no hay para qué ponerle una ideología encima de esto. Claro, pero déjame un ejemplo respecto al tema de la educación, que algo conozco, porque yo me converso mucho, digamos, ¿qué se enseña sobre el tema de la mujer? Y estos estereotipos, digamos, de que no, es que esas actividades son de las mujeres y estas son de los hombres, que finalmente ha llevado, por ejemplo, que las mujeres, digamos, no accedan a carreras de ingeniería o de tecnología. Hay toda una serie, digamos, de discriminación que tiene su origen en una mala formación, que han recibido, digamos, estos estereotipos, como digo, que se han creado en torno a una mala educación en los niños, en los colegios. Entonces, yo creo que eso tiene que ir cambiando, de pensar que la mujer tiene todo el derecho, digamos, a ser científica, a estudiar carreras de ingeniería, y no menoscabarla a ella, digamos, decir, no, es que ella es para cosas soft.
Porque los hombres son para cuestiones más complejas, digamos. Eso me parece que es negativo. Yo creo que nosotros debemos pararnos desde un lugar en que debiéramos cuestionar la forma en la que hemos hecho las cosas hasta ahora, porque nos ha conducido a un avance en el tema para las mujeres y para las minorías, y para la gente que es discriminada e invisibilizada, que viene detrás de las mujeres, las minorías sexuales, la diversidad del punto de vista, ¿no es cierto?, inclusiones de otra naturaleza. O sea, hay un montón de gente, el género es lo visible, ¿no es cierto?, pero las mujeres representamos a un montón de gente que no está sentada en la mesa porque son invisibles por distintas razones. Yo creo que nosotros tenemos que plantearnos desde una perspectiva distinta, en un paradigma, pensar fuera de la caja. Yo me acuerdo, y lo digo con mucho orgullo, porque me tocó estar en la época en que BHP, una empresa minera australiana, multinacional, dijo, mire, el 50% de nuestra fuerza laboral va a ser mujeres al 2025, 2050, no me acuerdo. Y el CEO, los hombres se pararon, que son mayoría en una empresa minera, le dijeron, ya, pero eso significa que nosotros nos vamos a ir. Significa que sí, que va a disminuir la cantidad de hombres. Ya, pero es que eso es injusto. Lo que pasa es que no es injusto cuando han tenido 2000 años de dominación y han estado siempre en todas partes. Les toca a las mujeres, dijo. Y eso es así. Y creo que tener políticas con cuotas, tener esa mirada de cambiar el mundo, acelerar los cambios, yo encuentro que eso es ideología. Y yo encuentro que eso tiene que ver un montón con cómo uno se enfrenta a este tema. Y uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, y puede estar en acuerdo con un grupo que piensa en que esto es válido, y hay otro grupo dentro del feminismo que piensa que no es válido, así como en política, y están los lotes, los grupos, los grupúsculos, los partiditos, los partidotes, existe. Pero esto tiene que convertirse en una agenda, y a mí lo que me parece bien del gobierno del presidente electo es que esto está en su agenda y considera en las políticas públicas elementos fundamentales que van a poder permitir mayor inclusión de las mujeres en distintos frentes. Mauricio. Pero mira, lo que tú planteas, María Olivia, es eliminar sesgos machistas, sesgos que han perjudicado a la mujer. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que muchos plantean es crear sesgos distintos, sesgos que benefician a un tipo de persona, un origen, un género, etc. Por ejemplo, cuando se dice que la justicia tiene que tener una perspectiva determinada, X, puede ser feminista, mapuche, lo que sea, se está creando un sesgo. No se está diciendo la justicia debe ser ciega, debe no tener sesgo. Debemos eliminar las causas que perjudican a distintos grupos, como los que tú has mencionado. Son dos perspectivas muy distintas. Mira, Martin Luther King lo planteó claramente. Él dijo, yo quiero que mis hijos valgan por su carácter y no por el color de su piel. Aquí hay mucha gente que quiere que el color de la piel, la raza o el género valgan más que otros colores de piel, que otras razas, que otros géneros. Eso es un camino que va a destruir la democracia y la convivencia cívica. Vamos María Olivia y luego Carlos para ir a la pausa. No, yo creo que lo que yo estoy completamente en desacuerdo con lo que dice Mauricio, pero además creo que, porque yo no soy utópica, en el sentido de pensar de que los sesgos positivos, las discriminaciones positivas no van a tener una causa que puede jugar el péndulo para el lado contrario. Pero hace 2, 3 años atrás o 4 años atrás en Chile hablar de cuotas era el mismo pecado de lo que estamos hablando hoy día. Que cómo, que no se supone que compiten de igual a igual, que tiene que haber una... Y hoy día el tema de cuota en una posibilidad de producir un cambio acelerado es extremadamente importante. El riesgo que tú dices se mantiene en el tiempo si es que permanece la política. Yo creo que las políticas para cambiarla hay que tener un impulso de unos años iniciales. Carlos, lo último. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no es cierto?, al gobierno que entrante. A mí en general, ¿no es cierto?, este concepto de gobierno feminista, yo ahí en eso coincido con Mauricio, a veces las palabras tienden a distorsionar porque pueden crear la sensación, especialmente en aquellos grupos, ¿no es cierto?, un poquito termocéfalos, ¿no es cierto?, de pensar de que esto ya es el camino para generar una desigualdad y como digo, políticas con consejos que finalmente son muy contradictorias. Por tanto, yo creo que hay que darle espacio, ¿no es cierto?, para que se puedan implementar políticas. Yo creo que hay varias ideas que son buenas ideas. Sí. Ojo, algunas de ellas cuestan harta plata. Entonces, esto no va a ser gratis simplemente. Sin duda. Requieren apoyo importante fiscal. Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recarte están aquí en Reunión de Pauta en este día martes. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora.
Al regreso seguiremos revisando más temas aquí en Reunión de Pauta, la 100.5. Antes queremos invitarlos a que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta aquí en la 100.5. ¿Es cierto que el agua se destina principalmente al consumo humano? Pauta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras en todas las plataformas de Pauta. Vamos a la pausa y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Bañobaitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Un gran día incluye información relevante, actualidad, tendencias y una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. De vuelta aquí en Reunión de Pauta, 8 de marzo del año 1958, en la efeméride que recordamos el día de hoy, nace Gary Numan, vocalista, músico, piloto de aviones, compositor británico, que después se lanzaría como solista. Gary Anthony James Webb, ese es su nombre real, y es considerado uno de los padres fundadores del pop de sintetizadores. Su influencia se extiende más allá de su éxito, que estamos escuchando de fondo, Cars. Luego grabaría 26 álbumes de estudio, 9 en directo, entre ellos Here in the Black, Live at the Hollywood Forever Cemetery, del año 2016. Él luego fundó también una discográfica propia. Estamos recordando a Gary Numan. Él nació el 8 de marzo de 1958. Y
Y aquí en Reunión de Pauta estamos junto a nuestros panelistas Mauricio Rojas, Carlos Williamson, María Olivia Recart, nuestro panel de cada martes. Y vamos a ir a la noticia que nos propone Mauricio Rojas. De colada no tiene nada, por supuesto, ha sido la noticia más importante probablemente en el arranque de este 2022, Mauricio. Hablamos de la guerra que ha desatado Rusia tras su invasión a Ucrania, que ha abierto una serie de flancos y desafíos enormes, militares por supuesto, políticos, diplomáticos también, humanitarios por cierto, por la crisis que se ha producido en Ucrania. Mauricio. Mira, lo que yo quería resaltar, y que quizás es una noticia colada, es el impacto que todo esto tiene en la vida cotidiana de los europeos. Seguro. ¿Cómo se piensa? Tú nos podrás contar bien desde allá, desde Suecia. Claro, que aquí lo vivimos muy intensamente, o sea, desde que se acaban algún tipo de alimentos, que la gente empieza a comprarlo por montones, se acabaron las estufitas estas, los anafes primos, la gente compra linternas, pilas, la gente se comienzan a preparar 30.000 viviendas para recibir a los refugiados de Ucrania. Uno comienza a hablar, bueno, ¿y qué haríamos? ¿Cómo arrancaríamos en caso de que se produjera una guerra que directamente involucrara a Suecia? El otro día estaba mirando aquí abajo de mi departamento, tenemos un refugio nuclear que hace mucho tiempo que nadie se imaginó, wow. Nadie lo veía ya como un refugio nuclear. De hecho, ahí son despensas donde hay un montón de cosas, cachivaches, digamos. Bueno, pues ahora probablemente venga el momento de empezar a sacar los cachivaches y empezar a arreglar ese refugio para su uso original. O sea, mira, es un cambio realmente impresionante. De eso hablamos todo el tiempo, las noticias tratan de eso. Y va, por supuesto, de esta vida cotidiana, las grandes cosas, por ejemplo, que Finlandia o Suecia estén ya caminando hacia una alianza con Estados Unidos, probablemente con la NATO, con la OTAN. Son cosas realmente impresionantes, pero el cambio en la vida cotidiana es lo que a mí, por supuesto, que más me ha llamado la atención, porque es lo que uno vive más cotidianamente, todos los días. Mauricio, claro, y quería hacerte una pregunta respecto a eso, porque nosotros vemos la noticia conmovidos, pero a la distancia, desde acá, desde Chile, respecto a lo que está ocurriendo allá. Pero desde Suecia a San Petersburgo son cerca de 800 kilómetros de distancia, desde Estocolmo más o menos, para dar una referencia a nuestros auditores de lo cerca que están efectivamente de Rusia. Y en ese sentido me gustaría saber cómo afecta el estado de ánimo también, ¿no?, de los suecos, por ejemplo. Bueno, mira, todo cambia. O sea, te empiezas a hacer preguntas como somos capaces de defender el país. Uh-huh. Y como estos países han sido bastante pacifistas en general, bueno, viene un apuro ahora por invertir en defensa, por activar toda la parte de la defensa. Yo creo que estamos todavía viviendo el momento del shock. Uh-huh. Tal como los ucranianos lo vivieron rápidamente los primeros días, nosotros todavía lo estamos viviendo. O sea, te digo, están comenzando a llegar los ucranianos, o sea, estamos viviendo ya ahí directamente, ¿sí? La gente está empezando a llevar comida a las estaciones, ropa, etcétera, y yo creo que dentro de muy poco tiempo, porque esto va lamentablemente muy rápido, va a venir esa pregunta muy importante: ¿peleamos o no peleamos en guerra? ¿Nos quedamos o no nos quedamos? ¿Morimos por este país o tratamos de irnos a alguna otra parte? Que son las grandes preguntas que hoy día se plantean todos los ucranianos, indudablemente, y que tienen respuestas todas entendibles, pero muy, muy distintas. Pero es mira, no hablamos de otra cosa prácticamente. Fuera de la imagino, debe estar en la agenda como el gran tema. Pero a cada rato, sí. Y tú comienzas con la pregunta, bueno, ¿y tú te quedarías? ¿Y tú qué harías? ¿Y compraste comida? ¿Compraste agua? Increíble. Una persona muy cercana se compró un filtrador de agua, uh-huh, por si se interrumpe el abastecimiento de agua, para poder sacar de los lagos y filtrarle y convertirla en agua potable. Sí. Te digo, son cosas que una a una parecen locura, pero todo en su conjunto te da una imagen de un cambio extraordinariamente impresionante. Grande. Sí. Carlos. Mauricio, perdón. Sí, Carlos. Dale, María Olivia. No, que quiero hacer una pregunta, Mauricio, para saber si es que los otros países de Europa están, porque estos son países que están de alguna manera un poco más vinculados, ¿no es cierto?, geográficamente. Uh-huh. ¿El resto de Europa, tu sensación es que están las mismas o un poco menos? ¿En qué está el resto de Europa?
Yo creo que esto va progresivamente desarrollándose. También el problema es que la amenaza nuclear, que parecía absolutamente descartada ya hace 30, 40 años, se ha hecho nuevamente presente. Y eso abarca toda Europa. Ahora yo creo que aquí vamos cayendo en la conciencia de estos hechos poco a poco. La llegada del refugiado ucraniano es algo que golpea muchísimo. Mira, hoy día en las noticias recién, hace un ratito, veía cómo se empezaba a juntar la ropa, la comida, en las estaciones aquí a 15 kilómetros de donde yo vivo. Y todo esto. Entonces tú te das cuenta de que esta realidad terrible de la guerra, de la destrucción, de tener que arrancar, está ya llegándote de una u otra manera y no puedes dejar de plantearte. Porque las distancias en Europa son relativamente pequeñas. Es decir, los misiles o los aviones de guerra llegan a cualquier parte prácticamente. Por lo tanto, yo creo que toda Europa, y por eso es que Europa, la Europa democrática, digamos, ha actuado tan unidamente. Sí. La verdad es que ha sido un ejemplo de unidad, de apoyarse mutuamente, porque es clarísimo, digamos, es evidente de que el peligro es común, es colectivo. Y por lo tanto se ha despertado, fíjate, bueno, Alemania cambió radicalmente su política, ahora va a levantar una fuerza armada importante, esto va a conducir a la creación de fuerzas armadas europeas, cosa que no se tenían hasta ahora, se dependía en buenas cuentas de Estados Unidos, Europa va ahora, la Europa democrática va a armarse, digamos, o sea, todo está cambiando. Sí, Carlos. Yo creo que, a ver, dentro de lo más interesante que ha tenido este fenómeno, el doloroso fenómeno de la invasión, ustedes recuerdan un poco cuando se hablaba de la invasión, nosotros, por cierto, digamos, en Chile lo veíamos con cierta lejanía, ¿no? El caso de Mauricio, que está muy cerca y por lo tanto mide mucho más cercanamente lo que significa esto. Entonces, en ese momento nosotros decíamos ya, y se produjo la invasión, además esta invasión, digamos, con la desvergüenza, porque esa desvergüenza de Putin, que está con Macron, ¿no es cierto? Dice, digamos, que no, si no hay ninguna posibilidad, digamos, y en 24 horas, ¡pum! En ese sentido parece, digamos, que el Servicio de Inteligencia norteamericano dijeron sí o sí, esto viene, y ocurrió. Se produce la invasión, ¿ya? Es interesante, digamos, cómo se produce al mismo tiempo a nivel mundial un grado de solidaridad que entiendo que no se había visto nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Porque hay, primero, repudio unánime, entiendo que la votación en las Naciones Unidas nunca se había dado, 144 países votan en contra, digamos, condenando esto. Entiendo que algunos países simplemente no están dispuestos a condenar la invasión y China se abstiene, que también es interesante. Algunos dicen que bueno que se abstuvo, no la condenó, pero tampoco, digamos, entonces ocurre todo esto, ¿ya? Una solidaridad, como digo, impensada desde el punto de vista mundial, y todos dijimos, cuando Estados Unidos dice, nosotros no vamos a mandar gente, y Europa dijo tampoco, la OTAN no está dentro, entonces dijimos, se acabó. Y comenzó algo que tampoco nadie podía predecir, que las sanciones económicas se transformaron hoy día, ¿no es cierto? Son hoy día prácticamente un misil, ¿no es cierto?, equivalente a mandar una bomba. Porque las sanciones económicas han sido drásticas, sí, enormemente drásticas. Están provocando una situación económica dentro ¿no es cierto?, de Rusia, con esto de eliminar las transferencias electrónicas SWIFT, digamos, de congelar los fondos, de perseguir a los magnates. Compañías, digamos, importantes como Google, digamos, ¿no es cierto?, Apple, se van, ¿no es cierto?, las compañías automotrices se van, todas. McDonald's, Adidas. Es un fenómeno que nunca se había dado con tanta fuerza. Es interesante, digamos, las consecuencias que eso pueda tener. Yo quería agregar algo más que hoy día estaba leyendo, me llegan a mí de la Universidad de Chicago, hay gente que está escribiendo sobre este tema, y aparece un profesor de la Universidad de Chicago de la Escuela de Relaciones Internacionales, que él dice que aquí hay 5 escenarios y ve las probabilidades de los escenarios. Dice, primero, una desastrosa salida de Rusia, o sea, que salga Rusia, ¿no es cierto? Baja probabilidad. Esto ya es un camino que no tiene retorno, digamos. En Rusia entró. La segunda, digamos, es un cambio violento del régimen de Kiev, o sea, sacar a Zelensky, ¿no es cierto?, y que asuma un gobierno títere como lo hubo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás. Después, la conquista total de Ucrania, o sea, la anexión, estilo Crimea, ¿cierto? Después dice, el comienzo de un imperio ruso, o sea, que esto sea el comienzo, digamos, y posteriormente vaya al otro, y ahí entonces uno dice, viviendo en Suecia, digamos, países bálticos, pucha, hay que empezar a preocuparse, digamos, si que Rusia pretende, digamos, restablecer, ¿no es cierto?, lo que fue en algún momento la Unión Soviética.
Y por último, finalmente dice el comienzo de una especie como de tercera guerra mundial, porque aquí hay también una amenaza nuclear, o sea, estamos frente a distintos escenarios y él finalmente se inclina porque esto va a ser la conquista total de Ucrania, o sea, o un gobierno títere, digamos, para mantener a cierto ahí, y la anexión tarde o temprano, ¿cierto?, de Ucrania. Ahora, todo eso con un costo que puede ser tremendamente elevado, sí, claro. ¿ya? Pero se ve una salida muy fácil a este fenómeno. María Olivia, ¿quieres agregar algo? Voy a agregar dos cosas. La primera, que es bien mira, no quiero que se entienda mal, pero cada día que pasa, el camino sin retorno es más sin retorno, porque no hay una salida honorable para Putin, más que para Rusia, ¿no? Porque Putin tiene en juego su ego, su propio prestigio, y ya quedó pésimo, tan mal, que la verdad es que la solución final es lograr su acometido, que es anexar Ucrania. Entonces la pregunta de la abstención de China es si China puede lograr algo, porque cuando uno se ha opuesto tan terminantemente no va a tener ningún leverage para poder hacer algo adicional en la búsqueda de una solución. Y yo dejo eso planteado como una pregunta porque entiendo que además dentro del mundo hoy día, como son los paradigmas, ¿no? Putin es un autócrata de derecha, en un país que tiene, ¿no es cierto?, un trasfondo de ser comunista, y Rusia, que era un país comunista, sigue siendo un país comunista. Entonces no tiene mucho que ver desde el punto de vista, ¿no es cierto?, ideológico, hoy día como países en los liderazgos de China y Rusia. Entonces esa es la primera cosa. Y la segunda, que a mí me pareció, y las imágenes, verlo, además de la guerra y todo, me pareció sórdido, y esta cosa, ¿no es cierto?, de volver a una cosa de la restricción, esto de los 15 años de presidio para cualquier persona que se manifestara en Rusia en contra de la guerra, ya sea en redes sociales o en manifestaciones públicas. Y tú ves que sin piedad, ¿no? O sea, adentro de Rusia, la misma policía, o sea, golpeando a gente, y en las pocas grabaciones que vemos, ¿no? Sí, miles de detenidos. Entonces creo que son esos dos hechos que quería resaltar, porque creo que son parte de la misma estrategia, y creo que Rusia perdió estos 20 años que lleva, o 25, 30 años que lleva de desarrollo más occidental, y volvió a encerrarse en una muralla, detrás de una muralla propia. Sí, un aislamiento que puede durar por largo tiempo. Bueno, la noticia del análisis de Mauricio Rojas, de Carlos Williamson y María Olivia Recart sobre lo que está ocurriendo allá en Europa, en Ucrania en particular, con esta guerra que sigue su curso. Nos extendimos un poco más, pero valía la pena de todas maneras. Ha sido el tema más importante, como decíamos, de este 2022 que recién está comenzando. Por tiempo, les pido un comentario breve, si es que alcanzamos, para las noticias coladas que nos proponen también Carlos Williamson y María Olivia. Carlos, partamos con la tuya. En una columna del diario La Segunda, el director ejecutivo de IES, Claudio Alvarado, plantea que el presidente Sebastián Piñera merece ser considerado como el padre de la convención. Cuéntanos sobre este tema, Carlos, brevemente. Bueno, hay que decir, digamos, que tenga ese título, ese rótulo, no en este momento, lo que está sucediendo hoy día, no creo que sea muy positivo para él. Pero en fin, pero un poco, déjeme partir brevemente, digamos, cuando uno habla del legado de Piñera, es difícil hoy día, todavía sigue Piñera en el poder, como para poder darle un juicio, y los historiadores se encargarán de ver cuáles son los sedimentos, qué es lo que quedó finalmente, qué se decantó, qué es lo que se salió. No cabe ninguna duda que es un lugar común decir que un aporte importante, ¿no es cierto?, fue el manejo de la pandemia y todo lo que se sabe, digamos, con respecto al trabajo que se hizo en ese plano, pese a las injustas e infundadas muchas veces críticas que hubo, ¿ya? Creo también que en el manejo económico aprueba, o sea, en la nota uno puede ponerla, cuál es con qué aprueba, pero evidentemente que dentro de todo, digamos, hubo un manejo económico racional, que obviamente a lo cual contribuyó el Banco Central, ¿no es cierto?, y el trabajo de Mario Marcel, así que hubo ahí una sintonía fina, bien hecha, ¿no es cierto?, para lograr salir de la situación de la recesión. El crecimiento del año pasado, digamos, un poco, de alguna forma está ilustrando, por lo tanto las condiciones económicas son positivas y favorables. Y por último, yo creo que el déficit, donde va a quedar clarísimo, ¿no es cierto?, que hubo un déficit de política, en la parte política, digamos, de Piñera, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Claudio Alvarado, digamos, este legado de la convención. Hay que recordar que cuando asume Piñera, ¿no es cierto?, el año 2018, ¿ya?, veníamos nosotros de un proceso constituyente que se había llevado a cabo durante el periodo de la presidenta Bachelet, digamos, y la primera reacción que hay es el gobierno dice, esto se cierra, digamos, aquí no se discute nada más, ¿no es cierto?, ¿ya?,
porque lo que para muchos fue, en ese momento, algunos lo dijeron, ¿cierto? Este es un error, porque puede significar que más adelante tengamos que pagar el costo, ¿no es cierto?, de no haber seguido un proceso constituyente cuando había cierta necesidad de avanzar en términos de modernizar la Constitución. Luego, ¿no es cierto?, viene lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, el estallido social, el mal manejo, hay un tema de violencia, ¿no? Que se maneja mal, políticamente se maneja mal, y lo cual desemboca finalmente el 15 de noviembre en este acuerdo donde el gobierno estaba de rodillas, ¿no es cierto?, que fue un acuerdo que se elaboró, ¿no es cierto?, en el Congreso y entre los políticos. O sea, pero al final de cuentas, digamos, desemboca en este acuerdo, y en ese sentido la Convención Constituyente de alguna forma tiene un padre, digamos, que en su origen, ¿no es cierto?, que es el gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto va a quedar en algún sentido como ese logro, ¿no es cierto?, o el mal logrado, ¿no es cierto?, resultado, porque evidentemente hoy día con lo que está sucediendo en la Convención Constituyente, evidentemente que estamos avanzando hacia una posible constitución, digamos, que nada representa el sentir de los chilenos, digamos, ni tampoco de alguna forma reflejar lo que realmente se necesita. O sea, yo creo que, y por último agregar algo más respecto al tema político, yo creo que Piñera tampoco puede llamar la atención, ¿no es cierto?, el aporte que hizo al término de centro-derecha. Centro-derecha, digamos, termina este gobierno destruida. Sí. Y en alguna medida también está destruida, porque yo creo que en ese sentido el gobierno no hizo grandes aportes para tratar, digamos, de mantener la fortaleza de la centro-derecha. Así que, ¿cómo se dice?, de luces y de sombras el gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que el título es un presente griego, ¿no? Un presente griego completamente. Pero yo voy a regalar mi tema colado, porque mi tema colado fue el tema principal. Coincidía con el otro, sí. Claro, así que vamos a regalarlo en tiempo, pero quiero decir además que hay varios factores que yo creo que está bien, Claudio Alvarado puede hacer el análisis, pero no nos olvidemos que el tema y la discusión constitucional comenzó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con estas conversaciones, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran conversaciones con gente desconocida en torno al tema de la Constitución, y se produjeron miles de diálogos constituyentes, y los diálogos constituyentes se entregaron al presidente Piñera con el objetivo de que él continuara el trabajo de los diálogos y se produjera un proceso de discusión con una transición hacia la reflexión de una nueva Constitución. Él no recogió el guante en esa ocasión, de hecho desechó el trabajo, nunca se miró, y se vio forzado a tomar esta decisión por una conducción política, por una conducción que no tuvo nada de política, y por lo tanto, entre la espada y la pared, como dices tú, Carlos, tuvo que tomar una opción. Sí, está bien, los parentescos a veces son naturales y otras veces son adopciones, ¿no? En este caso, una cosa forzada, no sé si va a reconocer al hijo o la hija independiente de lo que sea, y capaz que sea por la conveniencia natural que tiene nuestro presidente de que si es buena va a decir es mía, y si es mala va a decir no es mía. Último comentario, Mauricio, un minuto para antes de ir a la siguiente sección. No, la verdad es que no solamente Piñera metió en el cajón la propuesta de la presidenta Bachelet, sino que también la izquierda no hizo nada por promoverla. En el Parlamento, por ejemplo, todos se olvidaron de eso. Pero yo creo que atribuir la paternidad de la Constitución al presidente Piñera es totalmente es irreal. Es la violencia, el padre y la madre de esta Constitución. Es un hecho insólito como fue la violencia. Pero en la convención, en la Constitución no sabemos todavía. La convención. La convención además es hija de la frivolidad de muchos que votaron por gente absolutamente incapacitada y no representativa. Pero la Constitución que va a salir finalmente va a tener un padre y una madre, que es la violencia insólita que arrasó Chile en octubre y noviembre. Bien, el análisis de Mauricio Rojas, María Olivia Recardi y Carlos Williamson respecto a esta columna publicada en el diario La Segunda de Claudio Alvarado, la noticia colada que nos traía Carlos Williamson. Vamos entonces a la última sección, al dato y recomendado que nos traen nuestros panelistas ante la generosidad de María Olivia, que nos ha cedido sus minutos. Partamos con tu dato, María Olivia. Bueno, yo me leí un libro fascinante en el verano, entre muchas otras cosas, y que lo recomiendo mucho, que se llama Angela Merkel, La Odisea de algo. La autora se llama Cathy Morton, o Morton, y búsquenlo, Angela Merkel, sale ella en la tapa, Cathy Morton,
Y es un libro que se construye, una biografía no autorizada, se construye por esta periodista e investigadora norteamericana polaca, que escribe a partir de todos los relatos públicos, los discursos, las imágenes de televisión y la historia personal recabada por otros lugares. Escribe la vida de Angela Merkel desde que va al colegio en Alemania Oriental, en Berlín, hasta que baja y que termina de ser primera ministra de Alemania. Dos cosas me llamaron la atención y después de un par de anécdotas. La primera es como la evolución de Angela Merkel desde una persona, ¿no es cierto?, que vive, estudia, saca su doctorado en la Universidad Karl Marx, ¿no es cierto?, hoy día la Universidad Leipzig, y cruza la frontera un día que se bajan, ¿no es cierto?, la muralla, y cruza al otro lado, que es el lugar de donde ella venía, y ve todo este mundo, este aceleramiento, y empieza a surgir en política por una cosa muy circunstancial. O sea, ella forma parte del primer gabinete de Helmut Kohl, en un cargo muy menor, y empieza a surgir. Creo que y se convierte en una persona que, además, viniendo, ¿no es cierto?, como de la derecha, de hecho los papás de Angela Merkel, su padre y su madre, nunca votaron por ella. La autora dice además que en los 16 años de primera ministra y en todo lo que estuvo en el gobierno, ella fue acompañada por un grupo muy leal de servidores públicos, personales, qué sé yo, que nunca conocieron su casa, que nunca hablaron con la prensa, que fue imposible entrevistar y que fue imposible obtener datos a partir de estas personas para saber un poco más. Y muy interesante, y quiero dar dos imágenes porque retratan un poco lo que la Angela Merkel logró hacer, ¿no? Pero ella logró detener, no ella, pero mucho de la diplomacia europea y mundial logró detener, ¿no es cierto?, la primera guerra que intentó hacer Putin contra Ucrania en el 2014, creo que fue, si no me equivoco, Mauricio, y ella tiene una foto de las negociaciones en las que fue a Rusia, sentada frente a Putin, sí, y con el perro de Putin suelto, que era un labrador negro. Putin sabía que Angela Merkel le tenía susto a los perros, y soltó su labrador sin correa para intimidarla durante la reunión. Y Angela Merkel no movió, pero ni un músculo de su cara, a pesar de que estaba aterrada. Una foto, y eso demuestra esta fuerza, esta lucha de poder. Angela Merkel, mientras estudiaba su doctorado en la Universidad de Karl Marx, Leipzig, vivía en Alemania Oriental, y en Dresden el jefe de la KGB era Putin, en el mismo tiempo. Increíble anécdota. El libro se llama La Canciller, la notable odisea de Angela Merkel. Es de Katie Marton y es el recomendado de María Olivia Recarte entonces en esta edición. Mauricio, tu dato recomendado para hoy día. Bueno, como siempre, una película nórdica, y en este caso danesa, que es de 2012, yo no la había visto, que debiera llamarse La Cacería. Creo que le pusieron La Casa, La Cacería sería un mejor título, con un fantástico actor danés que se llama Mads Mikkelsen, y que trata de un profesor que es acusado de abuso sexual por una niñita en forma absolutamente falsa, y cómo se destruye la vida de esta persona es realmente impresionante. Es una muy, muy buena película, ha sido bastante premiada y reconocida porque apunta a un tema muy problemático. O sea, las personas que son acusadas por este tipo de cosas, aunque sean totalmente inocentes, quedan prácticamente destruidas. La recomendación de Mauricio Rojas, La Cacería, la película danesa, decía Mauricio. Danesa, 2012. Danesa. Creo que en español le pusieron La Casa, simplemente, de cazar. Bien, el recomendado de Mauricio Rojas para esta edición. Carlos. Yo recomiendo, nosotros digamos, de lo que estamos viviendo en Ucrania, un documental que se llama Winter of Fire de Netflix. Es realmente, primero, muy, muy atingente a lo que está pasando, pero muestra cómo en el año 2013, ¿no es cierto?, y 2014, se levanta Ucrania para tratar de votar al tirano, digamos, que era el dictador en ese momento puesto por Rusia, en gobierno títere, Víctor Yanukovych. Pero posteriormente, digamos, logran la independencia, salen a las calles, se alegran, y uno dice, qué maravilla, digamos, lo que se consiguió. Bueno, después vendría Crimea y todo eso. Periodo en el cual se habla, por lo menos ahí, que en algún momento se contabilizaron como 6.000 muertos entre ucranianos, digamos, y
y militares, civiles y militares. Entonces termina esto, y entonces la sensación que a uno le queda, digamos, es que están viviendo algo mucho más cruento todavía, porque hoy día hay muerte, hay una invasión. Sí, claro. Qué tremendo. Entonces yo recomiendo Winter of Fire. Véanlo. Excelente documental. Muy bueno. Excelente. Muy buena forma de darle contexto histórico también a lo que está ocurriendo hoy día en Ucrania. Bien, María Olivia Recarte, Carlos Williamson, Mauricio Rojas, en nuestro panel de los martes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Que esté muy bien. Buenas tardes de vuelta y buenas tardes. Igual para todos. Chao, que estén bien. Saludos. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en la 100.5. Estamos cerrando reunión de pauta. No se vayan, en unos minutos llega Cristian Barken desde el Jardín, en lo que viene a continuación con un monográfico en esta jornada sobre narradoras y poetas chilenas, a propósito, por supuesto, del Día Internacional de la Mujer. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.